Buenas noches, ¿se me escucha ahí? ¿Bien? Bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe, a esta conferencia Alta Tensión en Oriente Medio, que, bueno, pues hemos decidido un poco inaugurar nuestras conferencias de corte de tipo político con un tema que desde luego es muy candente, que está desde inicios de este año, que casi con el comienzo de este año irrumpió en nuestros telediarios y titulares internacionales y nacionales, y es que, claro, no es para menos. Y el interés que tiene en esta casa hablar de Irán, desde luego, pues tiene que ver con el vecindario de Irán, que sí que es directamente parte del objetivo o de la misión de Casa Árabe, entender mejor lo que pasa en Oriente Medio, en los países árabes, y concretamente en Irak, que es un país que es pues un gran termómetro de lo que sucede en Oriente Medio. La escalada de tensión que tiene lugar tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani el 3 de enero por parte de Washington y el derribo sucesivo de un avión comercial ucraniano por parte de Teherán han generado una inestabilidad que abre nuevas preguntas, nuevas incógnitas. Algunas variables de esta compleja ecuación y que vamos a discutir hoy son la crisis de credibilidad y las manifestaciones populares en Irán, el papel de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní en la región, las implicaciones para países vecinos, como decía, como Irak, y estas relaciones intricadas entre Washington y Teherán, y también el histórico acuerdo internacional para impedir que Irán disponga de armamento nuclear. Trataremos también de tocar este tema. Para entender esta coyuntura tan compleja y cambiante, hemos invitado a dialogar a Catalina Gómez Ángel, experimentada periodista, y a Haidar Al-Hoy, un reputado analista político y de seguridad con sede en Londres, pero bueno, Catalina vive en Irán desde hace más de una década, desde hace 12 años, y Haidar constantemente viaja a Irak, tanto a Bagdad como a Sulaymaniyah, y mantiene contactos constantemente, con lo cual pues tenemos aquí el privilegio de contar con dos voces, con dos analistas que conocen muy bien la región, tanto Irán como Irak. Catalina quizás se enfoque más en Irán y Haidar en Irak, pero por su cercana imbricación, sin duda comentarán uno sobre el país que le toca al otro, y aunque no contamos con un experto sobre Estados Unidos, también pondremos sobre la mesa interrogantes que seguramente ellos también sabrán abordar desde su experiencia y sus fuentes. Primero vamos a hablar un poco de lo que desata esta crisis, ¿no? Que es la muerte de Soleimani, una figura que cobró una enorme dimensión en Oriente Medio durante las últimas décadas. De joven, Soleimani jugó un papel clave en la Revolución Islámica y en la guerra Irán-Irak, y muchos en Irán lo recuerdan como un héroe de guerra que protegió la identidad de la revolución. También es cierto que esto es parte de la propaganda, de lo cual nos va a hablar Catalina, pero también era un general de división con, vamos a decir, una personalidad bastante marcada, muy peculiar, comandante de esta fuerza Quds, responsable de operaciones extraterritoriales y reconocido incluso por occidentales como un brillante estratega. También es cierto que fuera de Irán era odiado por muchos y considerado como el principal arquitecto del caos en la región. Pero bueno, pues bienvenidos a los dos. Gracias, Catalina. Thank you, Haidar, for being here. Catalina, ¿qué representa Soleimani para los iraníes? Yo quiero empezar con un ejemplo en noviembre pasado, cuando ya estaban las protestas en Irak, en el marco de la plaza de Tahrir en Bagdad.
un día especial, hubo un partido de fútbol de las eliminatorias del Mundial, si no estoy equivocada, entre Irán e Irak. Se jugaba en Kuwait y eran todos los que en la plaza de Tahrir lo llaman el frente de batalla, donde estaban los más jóvenes luchando contra el ejército para ganar terreno. Todo el mundo se vino a la plaza, pusieron pantallas gigantes y pasaron el partido en una festividad que yo no había visto en Bagdad en mi vida, en las veces que había estado. Y obviamente pues esta gente apoyando al equipo de Bagdad diciendo: Irak es la gente de Tahrir, Irán es el gobierno iraquí. Ese día habían muchísimas pancartas de muerte a Soleimani, abajo a Soleimani. ¿Por qué? Porque en ese momento Qasem Soleimani, que además de ser un respetado militar y con muchísima influencia en las milicias, especialmente de chiitas influenciadas por Irán, un grupo de ellas, pues estaba jugando un papel muy importante en hasta el momento sostener en su puesto al primer ministro al-Mahdi, y estaba jugando un papel para mantener el status quo del gobierno iraquí, a pesar de lo que pedía la plaza de Tahrir. Era un cambio institucional, un cambio en gobierno, una reforma en la ley electoral y un cambio de toda esa estructura dividida por sectas que se había creado después de la invasión norteamericana en el 2003 y todos estos últimos 16 años que ellos decían que había sido un fracaso. Voy a Irán. En Irán en ese momento es el 15 de noviembre, gana Irak el partido, gana 2-1, esto fue una gran celebración. Llego a Irán, hay protestas en Irán, 15 de noviembre, la gente se va a la calle a protestar por el alza del precio de la gasolina, de repente, sin anunciar, y no sabemos cuántos, pero miles de personas se tiran, se habla de 100 lugares de Irán y la represión, como todos vieron en las noticias, fue grande. En 3 días esto estaba terminado. Amnistía Internacional habla de 300 muertos al menos, pero el gobierno iraní nunca ha dicho la cifra. Cuando empiezo a hablar con la gente y le cuento qué estaba pasando en Bagdad, y le digo, el sentimiento en Bagdad es: queremos nuestro país para nosotros de vuelta, no queremos americanos, no queremos iraníes y no queremos a Soleimani. Y la gente me decía: ¿cómo así que no quieren a Soleimani? ¿Cómo así que no quieren a Irán? Si nosotros luchamos, si nosotros los defendimos contra Daesh. La idea que tenían en Irán es que eran ellos, liderados por Qasem Soleimani, quienes lideraron esa batalla para luchar contra el Estado Islámico en Irán. Y entonces también es un gran ejemplo para entender qué representa Qasem Soleimani dentro de los iraníes, porque estas personas con las que yo estaba hablando no es gente que se caracterice por apoyar al régimen, por el contrario, es gente muy crítica, gente que si pudiera lucharía porque el país tuviera otra manera, otro tipo de gobierno, otra manera de hacer las cosas, pero esta gente no entendía por qué los iraquíes estaban en contra de Qasem Soleimani. ¿Qué representa Qasem Soleimani? Qasem Soleimani representa ese orgullo que para los iraníes es muy importante, ese orgullo que ha tenido su capacidad militar y de defensa contra muchos poderes externos, incluido Estados Unidos, pero también llámese otros enemigos que ellos consideran en la región. Es el representante de esa capacidad militar que pudo haber construido Irán en estas últimas décadas, especialmente en estos últimos años, en este contexto. Y también es un tipo que unificaba mucho al país porque era un tipo que la gente ni identificaba ni con la corrupción del sistema. Era un tipo que es un tipo piadoso, la gente lo veía como un gran religioso, pero sin caer totalmente en los extremismos. Era un tipo que era de la calle, que era un tipo que aparecía en las reuniones religiosas, que conversaba. Entonces, esta figura de Qasem Soleimani lograba unificar no solamente a la gente que apoya el sistema, sino que también mucha gente dentro, que está por fuera de ese sistema, lo apoyaba. Entonces, para esta gente fue un gran shock en el momento en que Qasem Soleimani es asesinado. Y también tiene otro elemento importante, y es muchos de esos jóvenes que nacieron después de la revolución hace 40 años, que vienen siendo educados en los colegios de Irán con ese sentimiento de antiestadounidense, muerte a América, porque todos los niños que van a los colegios públicos en Irán al principio pues son educados bajo estos lemas, ya luego cada cual escoge lo que quiera hacer.
nunca habían visto realmente un ataque norteamericano directo a ellos. Habían visto la invasión a Irak, habían visto las sanciones económicas que son durísimas, criticaban cómo Trump había destruido de cierta manera el acuerdo nuclear sin realmente ninguna excusa, algo que estaba funcionando, pero nunca habían visto un ataque directo contra alguien que les pertenecía. Y ese día fue un gran golpe, un gran shock para los iraníes de todos los sectores, y por eso, y además nace ese sentimiento de va a haber una guerra. Obviamente ese día todo el mundo pensó y todos pensamos que realmente había que cobrar venganza, y la palabra venganza surge no solamente dentro de este sector del régimen, y hay que cobrar una venganza, y yo creo que eso fue lo que pidieron durante los funerales. Gracias. Haider, how about for Iraqis? How was Soleimani perceived in Iraq? How was he perceived in Iraq? And was it the same commotion somehow, the one that Catalina has just described? Thank you very much, Karim. And of course, I'd like to thank you for inviting me here. And it's always a pleasure to be back at Casa Árabe. I agree with Catalina in terms of the divisive nature of Qasem Soleimani in Iraq. We actually just want to start with, now nobody's really talking much about them, and they are the biggest beneficiaries of any increased tension between America and Iran, and that's ISIS. And I think we just need to remind ourselves, ISIS are not finished. They are defeated militarily, they have no caliphate, they have no territorial control, but their ideology is still very much relevant. As an organization, they very much exist. And on average now, we're seeing around at least one attack a day inside Iraq. And to make matters worse, is we have now roughly 2,000 ISIS prisoners in Syria in very precarious conditions. They are being guarded by the Syrian Kurdish forces, who are now waging a war against the Turkish army and Turkish-backed jihadists in northern Syria. And of course, many European governments are watching this with extreme concern, because on the one hand, not a single European country wants to accept their own citizens back who fought for ISIS. But on the other hand, European countries are looking at the prisons in Syria and are very afraid of what's going to happen in the event of a mass breakout. More specifically on US-Iran tensions, I think we need to bear in mind when we talk about Iran's role against ISIS and America's role against ISIS, and of course as an Iraqi it's my duty to point this out, it was Iraqis who paid the heaviest price fighting ISIS, and it was the Iraqi people and their determination which defeated ISIS, of course with the support of Iran's military commanders and American firepower. But this is where the assassination of Qasem Soleimani and increased tensions is extremely worrying if you're looking at a security landscape. It was because it was the deconfliction between Iran and America which allowed the Iraqis to contain and defeat ISIS. Of course, Iran and the US have been enemies for 40 years. They've been fighting for 40 years. But in Iraq, both sides knew very clearly they have common enemies and common friends in Iraq, and they both supported the central government. And in fact, we had a very, I don't want to say strange, but from an American perspective, certainly strange. Shia paramilitary forces and the Iraqi army in several key battles were stuck. They couldn't penetrate ISIS defenses. They couldn't break the siege of Amirli. They couldn't break into the city of Fallujah. And it was American air power which essentially removed those ISIS targets, which enabled the Iranian-backed forces to liberate these cities. So we've come a very long way from the days of Obama, where the Iranians and the Americans were working together to fight ISIS, to what we're seeing today. I think undoubtedly the assassination of Qasem Soleimani is going to change the dynamics, and it represents an unprecedented escalation, at least from the American side, because for the Iranians, they've long used proxy fighters to target American forces, to target the US embassy, to firing rockets at bases where US forces are present. But to actually launch missile strikes in Baghdad airport, on the outskirts of Baghdad airport, without informing the Iraqi government is certainly a new path the Americans are
paving. I think that there isn't much good news, but the only good news from the response and aftermath of the response of Iran's attack is for now both sides have appeared to stand down, which I think is the only good news we see now. And of course, if we remember, after they assassinated Soleimani, Trump threatened to attack 52 targets inside Iran if Iran responds. And of course, I think Iran successfully not just called America's bluff and Trump's bluff, but by striking in the way they did, actually demonstrated very dangerous capabilities and ability to hit the Americans if they wanted to. But I think in both cases, so the American attack, the American assassination of Qasem Soleimani and the Iranian response were both attacks on Iraq. However you want to cut it, both of them were attacking Iraq. And in fact, in a lot of media reports, you hear the words, Iran fired missiles at a US military base. This is not true. This was an Iraqi military base secured by Iraqi forces, which housed American forces. So essentially, both Iran and America have violated Iraqi sovereignty. And I think Iraqis will continue paying the price. Every time Iran and America are calm with each other, we see stability in Iraq. Every time they're tense with each other, Iraq is the first country where we see the repercussions. But I think, interestingly, from an Iranian perspective, Qasem Soleimani in his death may achieve what he couldn't achieve in his lifetime, which is to get rid of the US forces in Iraq and possibly in the wider region. And we've seen a very organized effort, not just through parliament and the government in terms of getting rid of the Americans. And parliament did vote to get rid of the Americans. The Iraqi government did request the Americans to send a delegation to discuss the process of how that's going to happen. But again, America says we respect your sovereignty, but we're not going to listen to you on this decision. We're going to stay in Iraq basically for as long as we want. But I think what's interesting in terms of intra-Shia Iraq-Iran dynamics, the assassination of Qasem Soleimani really has relieved a lot of pressure from Iran inside Iraq. So in October of last year, mass protests broke out, mainly in Shia majority provinces in the south, and of course, the capital in Baghdad. And whilst the targets of these protesters were the Iraqi government first and foremost, it was corruption, it was ethno-sectarian quotas, it was lack of services. Despite it being targeted at the system in Iraq, there was a very clear undercurrent of anti-Iran sentiment, slogans. You can hear them say, Iran out, out. They would personally insult Qasem Soleimani in the protests. And of course, more seriously, we saw the attack on the Iranian consulate in Najaf, where it was literally burnt to the ground. But now, following the assassination of Qasem Soleimani, and that's why maybe it's going to be in the future known as such a watershed moment in Middle Eastern history, is I don't want to say the protests in Iraq are only Sadrists and the people who are killing them are only the pro-Iranian militias, but to a large extent the Sadrists are a powerful organizing force on the streets, and the pro-Iranian militias have largely been responsible for repressing the protest movement, not just shooting and killing, but harassing, intimidating, arresting, and in fact assassinating key activists. But after the assassination, when the calls to remove US forces increased, the leaders of the pro-Iran militia groups in Iraq actually went to Iran to meet Muqtada al-Sadr. And maybe this is unintended from an American perspective, but certainly they've brought the Shia of Iraq closer together. And this is going to benefit Iran, of course. And even in that parliament vote, the Kurds didn't turn up. Very few Sunnis turned up. So whilst for a long time now, Iraq has been moving away from ethno-sectarian dynamics and ethno-sectarian tensions, I feel now we're going to be slowly moving back towards this, where the Kurds and the Sunnis see the Shia act and react as a group. And I fear we're going to go back to those days of tit-for-tat relations. On Iraq-Iran relations specifically,
they've always been complex. Iraq-Iran relations have always been complex. I don't want to talk about the war in the 80s or in the 90s, but since 2003, the Iranians have very successfully pursued a dual-track policy in Iraq. So officially, the Iranian government supports the Iraqi government. Iran supports the democratic process and the political process. But of course, at the same time, Iran, and to be more specific, the IRGC Quds Force element of the Iranian government, has been, for over a decade and a half now, been funding, equipping, and training Shia militias and paramilitary forces. And of course, when those two clash, when the paramilitaries clash with the Iraqi state, guess who becomes the power broker and solves the problem? Of course, it's Iran. And they're able to further wield influence and power in Iraq. I think Iran, at least when it comes to Iraq and the Middle East, Iran has many advantages over the United States. And of course, let's not forget the United States is a superpower, Iran is a regional power, yes. But when it comes to the region, and we are talking about the region, Iran has many more advantages. Of course, too many to go through in detail, but they have political, economic, cultural, linguistic, social, military, religious ties to Iraq and to the region, and it gives them a much better ability to navigate than the Americans. And of course, there's also a question of the system, the nature of Iran versus the nature of the US, and why Iran is able to so much better play its cards in Iraq and the region is because the Americans have to worry constantly about 2-year election cycles, 4-year election cycles, whereas Iran, they don't have to think about elections. Well, not in that sense of massively changing this subject doesn't policy. care about election, Iran is a theocracy, and it's able to have or to use the weapon of strategic patience, which the Americans don't have. I think I'll just conclude by saying Iran is very smart, it's very strategic, it's very rational, yes, but it's not always this, super mind and super intelligent actor that knows what everyone else is going to do 5 moves before they do it, as it's often portrayed. Yes, Iran is smart, but Iran mostly, at least in Iraq, capitalizes on the mistakes the Americans have made. And I think in the coming months to come, the assassination of Qasem Soleimani is going to be seen as one of the biggest mistakes they have carried out. And let's be honest, the options Iran has in terms of retaliation. Of course, no one's now talking about Iran versus US state-to-state direct war. But if you're talking about proxies, if you're talking about networks, if you're talking about militias, then despite having the best tanks and the best fighter jets and the best army officers in the world, Iran can, will, and has run circles around superpowers in the region. I think that's going to continue. No matter what happens, they will have the upper hand, despite the severe economic crisis, despite the severe pressure Iran is under, they still have capability. Y aquí es una cosa que es importante agregar. Qasem Soleimani es una figura creada, obviamente es un gran general. Bueno, era, ¿no? Bueno, era un gran general, muy respetado, un gran estratega, llamaban quienes pelearon con él, un tipo que era muy respetado por los hombres en el frente de batalla porque siempre estaba en el último lugar del frente de batalla, sin un chaleco antibalas, era un hombre que siempre daba ejemplo a sus hombres, pero también no es el único hombre que pertenece ni a los guardias revolucionarios ni a las fuerzas Quds. Él gana protagonismo en el marco de la guerra siria y especialmente cuando el Estado Islámico entra a Irak. Irán empieza a perder muchísima gente, especialmente en Siria en 2013, 2014, 2015, y esta gente llega a ser enterrada en Irán. Y aunque ellos lo callan, es imposible en poblaciones donde hay 5.000, 6.000, 10.000 habitantes ocultarlo. Llegan los entierros que ellos llamaban los defensores del haram. El haram era el haram de Zainab en Damasco. Ellos lo mostraban como si estuvieran en Siria defendiendo estos
lugares sagrados del chiismo, a pesar de que estuvieran en Alepo a cientos de kilómetros, bueno, de donde estaban estos lugares, pero así lo mostraban. Entonces, en ese momento, Qasem Soleimani se empieza a convertir en una figura emblemática que el mismo sistema iraní crea, a punta de propaganda, videos, le crean Twitter, le crean Instagram, empiezan a contar sus historias, pero a pesar de que es el más respetado, una persona muy respetada también dentro de todo lo que Irán llama la resistencia contra el imperialismo y contra Israel, que incluye Hezbollah, las milicias iraquíes en Siria, en Yemen, pues Qasem Soleimani no es solamente el único. Hay mucha gente y otros generales que como él empezaron durante la guerra con Irán e Irak en los 80, todos surgen ahí, todos crean y se especializan en la guerra de guerrillas, en esta especie de contrainsurgencia, a manejar este tipo de conflictos de una manera muy brillante. Y él no es solamente el único. Sabemos que hay mucha gente que está detrás, en la sombra, que a Irán no le ha convenido por muchas razones que salgan. O sea, que la muerte de Qasem Soleimani, aunque es importante especialmente por esas relaciones personales que él ha creado con esas milicias, especialmente con Hassan Nasrallah en el Líbano, con Haider Amerali o con al-Muhandis como la tenía en Irak, pues realmente no es el único. Así que posiblemente esta misma estructura que tienen los Quds operando en la región y que operaban bajo el mandato de Qasem Soleimani van a seguir posiblemente igual. Sin él, no sabemos si vayan a sacar y vayan a crear otra figura, Ismail Qani, que es el reemplazo a quien ha designado el líder supremo como su reemplazo. No es un hombre ni que tenga el carisma, ni que tenga el conocimiento de esa parte, porque ha estado a cargo del portafolio afgano y con algunos asuntos en Irak, pero el que acaban de nombrar como su segundo es una persona que posiblemente, según conocen los expertos, sí tiene grandes relaciones con Irak y con las milicias en todas estas chiitas, especialmente también en Líbano. Así que posiblemente lo que veamos no será un gran cambio de la estrategia iraní en la región. Y yo quisiera retomar algo de lo que mencionó Haider, que fue la decisión del Parlamento iraquí, que aprobó una resolución 2 días después del asesinato de Soleimani, pidiendo al gobierno, o sea, al gobierno de Irak, que expulse a las tropas extranjeras del país. Algo que, sin duda, como decía Haider, plantea preguntas sobre el futuro de esa coalición que ha luchado con éxito relativo, pero con éxito contra Daesh o el Estado Islámico. Esa muerte de Soleimani enfureció a muchas de las milicias chiíes, de las cuales, bueno, tocó también parte de la intervención de Haider, y a los partidarios también de las milicias chiíes en Irak. El propio gobierno de Bagdad también acusó a Washington de violar su soberanía, aunque Washington dice que la respeta, pero es claro que no la respeta. Entonces, y yo quisiera que pudiéramos hablar un poco más de estas milicias, ¿no? De las fuerzas de movilización popular, en árabe el Hashd el-Sha'bi, cómo se están, o sea, cómo tienen algún tipo de estrategia. Haider mencionó a las fuerzas sadristas de Muqtada al-Sadr, que es un clérigo que no tiene realmente un nombramiento, digamos, político, pero tiene una fuerza importante, en realidad, por la popularidad que tiene y sobre todo en sectores chiíes pobres, pero que son muy amplios. Quisiera, si puedes, Haider, explicarnos un poco más qué pasa con las dinámicas dentro de las milicias chiíes. Y bueno, simplemente para cuando arranca Haider, que de pronto se acelera un poquitín, decirle a las intérpretes cuando dice IRGC, que se refiere a los guardias revolucionarios iraníes. ¿Sí? Sí. Y las fuerzas al-Quds,
que además, bueno, es importante que simplemente como detalle, para quien sepa árabe, que Al-Quds significa Jerusalén. Entonces, yo creo que es interesante que así se llame esta fuerza, ¿no? Que no es ninguna coincidencia que esta fuerza, que es como la fuerza de élite de las guardias revolucionarias, tenga el nombre de Jerusalén. Al fin y al cabo, estas fuerzas, su objetivo es toda la fuerza de la resistencia, y el objetivo de la resistencia es recuperar Jerusalén. Recuperar Jerusalén. Entonces, bueno, pues si quieres hablarnos un poco de eso, Haidar, y luego te haré otra pregunta a ti, Catalina. Just very briefly, before I talk about the Shia militias in Iraq, just to touch on what Catalina already mentioned. Qasem Soleimani in Iran, his honorific title was the living martyr. So for many years, the Iranian government would have prepared for this moment, would have thought about who his replacement is going to be. So I agree in terms of not much is going to change, at least immediately, but the only caveat to that is Soleimani didn't become Soleimani overnight or over 1 year. It took him decades to build this aura, this personality, almost cult-like status. So that maybe will take a long time for Soleimani's replacement to fix. In terms of how it changed the dynamics in Iraq, it's difficult to overstate how much it has changed the situation, because before the assassination of Qasem Soleimani, you had hundreds of protesters being gunned down by security forces. You had a very clear anti-Iranian undercurrent running in the protests movement, and you had a very clear pro-Iranian narrative amongst the security forces who were shooting, intimidating, and harassing those people. And in fact, it got to a stage, I think after 500, 600 people killed, and not just, so let me just, for the record, the killing wasn't overwhelmingly one way. It was security forces killing protesters. But at the same time, we saw very horrific violence by protesters against security commanders, and even against innocent people. There was a young boy who had his throat slit because, in public, because they thought he was one of the snipers shooting them. Or in other cases, the protesters lynched 2 powerful members of the Hashd al-Sha'bi, the paramilitary forces, and they killed them by beating them to death, and they filmed it. So there is a lot of violence there, and it was this tension which many people talked openly about, a potential Shia-Shia war. In other words, a war between, to be more specific, the Sadrists who are in the protest movement, and whilst they are peaceful protesters, let's remember they're also an armed paramilitary unit. So yes, in the protest squares they don't have guns, but as an organization they are armed. And there was talk of a confrontation, even a civil war, between the Sadrists and the other Hashd al-Sha'bi forces, the pro-Iranian commanders and units. And of course the Iranians were very worried at the potential destabilizing factor. So we've gone from this standoff, very tense intra-Shia standoff, to now, as I said, the leaders of those paramilitary commanders going to Sadr, meeting him and discussing how best to kick out the Americans. And let's not beat about the bush. If they don't kick them out politically, they're going to resort to other means, much more violent means, which we've already seen them successfully pursue in Iraq. So I think, big picture-wise, it has coalesced the Shia forces, and not just the resistance, not just the traditional pro-Iran resistance forces, but a much wider Shia bloc. And of course, that can have a knock-on effect in terms of the reaction it's going to receive from the Sunnis and from the Kurds. And so, yeah, if you look at it from above, it's not looking good at all. Mm-hmm. Just one question. What are if you could simplify the main differences between the Sadrists and the rest of the Hashd al-Sha'bi, what would it be? I mean, what are their main contentions, or their main, where do they differ in objectives? I think that's a good question to ask, because there's very little that differentiates them other than Iran. Okay. In other words, if you take Iran out of the equation, in fact, one of the most powerful Hashd al-Sha'bi forces, Asad al-Haq, they are an offshoot of the Sadrist movement. They were Sadrists. They will call themselves Sadrists. So in a nutshell, these forces, the people who join up, are largely the uneducated
Shias in Iraq who live in slums like Sadr City or other areas of the south. And the division started, I think, in 2004 over Iran. These forces were fighting the government. At one point, the Sadr stopped taking orders from Iran. And now Sadr isn't a man of Iran. Even though they funded him, they armed him, they equipped him. In fact, his representatives now openly criticize Iran. But yeah, there's little difference in terms of ideology, in terms of background, socio-political class. But Iran is the key factor. One side takes orders from Iran, the other side doesn't. But, me gustaría agregar dos cosas importantes. Yo creo que ustedes no hemos hablado de que durante la invasión norteamericana después Muqtada Sadr era el que lideraba el Mahdi Army, que fue aquel que lideró y luchó bastante y atacó y le hizo bastante daño a los norteamericanos. Eso es importante. Luego el Mahdi Army de ahí obtiene realmente su poder y su fama, ¿no? Su poder. Luego los desmantela en el marco de la guerra contra ISIS y ellos no participan realmente en la guerra contra ISIS, sino que dan apoyos en algunos lugares, pero ellos no participan en la misma capacidad como lo hace Saif al-Haq o Katiba Hezbollah o la misma Badr. Ellos se mantienen un poco, incluso también en la guerra en Siria, hablando con algunos combatientes de Mahdi Army y de Badr, la orden de Muqtada Sadr era: si usted quiere ir a Siria, vaya por su cuenta, pero nosotros, como hacen otras milicias iraquíes, no mandan directamente esas milicias. Y hay otro punto importante para agregar acerca de Sadr. Él lidera esta coalición Sairun. Sairun fue la más votada en las elecciones parlamentarias del 2018, en una unión también con los comunistas, y era una coalición bastante amplia, que su discurso básicamente era: no América, no Irán. Es lo mismo que veíamos en la plaza de Tahrir: queremos el país de vuelta para nosotros. Y ellos, aunque la participación fue mucho más baja, yo creo que el 40% que dicen las autoridades iraquíes de aquellas elecciones fue mínima comparada incluso con las anteriores, pero ellos ganan las elecciones con ese discurso, ya mostrando que hay un hartazgo de la sociedad iraquí hacia esa clase política. Y ahí es donde Sadr luego ahora vuelve a jugar Sadr vuelve a jugar este papel importante, porque está viviendo en Irán, lleva meses viviendo en Irán. El pasado Nowruz estuvo sentado al lado de su Supreme Leader con Qasem Soleimani, y ahora van las milicias a hablar con él. Así que es un desarrollo bastante interesante. Catalina, yo quería preguntarte, aunque como bien dijo Haidar, se tiende a ver a los iraníes como, o a Irán como una entidad que lo sabe todo 5 jugadas antes, quizás porque inventaron el ajedrez, ¿no? Pero en realidad, dicen, no son tampoco tan visionarios, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿qué está haciendo ahora o qué planea Teherán para aprovechar este momento en el que desde el Parlamento iraquí han dicho que no quieren más a los estadounidenses, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia están pensando? Todavía es bastante rápido, pero si uno lee entre líneas el discurso del líder supremo el pasado viernes, que él solamente va a hacer esta oración de los viernes en Teherán, en momentos muy estratégicos en Irán. Lo ha hecho, esta fue la 3ª vez en los últimos 10 años que lo hace. Entonces, si uno lee entre líneas, ¿qué están buscando? Primero, que están buscando, después de 40 años, Irán ha jugado con la figura de los mártires de la guerra con Irak, como fundamento, como pilar de ese sistema, de esa parte de la sociedad que defiende al régimen, que está listo para ir a luchar. Pero obviamente después de 30 años, 30 y pico de años que se acabó la guerra, esto se va desgastando. Estas nuevas generaciones que vienen, pues sus padres fueron a la guerra, pero ellos no la vieron, tienen otros intereses, tienen sus intereses económicos. Entonces, Qasem Soleimani ya no son muchos muertos, es un mártir. Y entonces ahora el eslogan que es: todos somos Qasem Soleimani. La nueva generación de estos niños, lo que repiten en las funerales de Qasem Soleimani es: mi hijo también va a ser Qasem Soleimani. Entonces están aprovechando esta situación para crear ese espíritu, del espíritu de la resistencia, el espíritu contra el imperialismo y estos ataques, para volver a ponerle gasolina y crearle otra vez
crearle motivos y razones a la población, especialmente a esta juventud, para luchar y seguir en esta dinámica de la resistencia. Y otro que si uno ve lo que está diciendo el líder supremo, que fue importante, diciendo, es esta gente la que lucha por la resistencia, los que son, entre comillas, los verdaderos iraníes. Entonces, el líder supremo, que ya ha dividido la población en otras ocasiones, lo dividió en el 2009, cuando la gente que salía a la calle a protestar fue muy dura con ella, en esta ocasión vuelve y va a ser muy dura con ella, más o menos diciendo que es esta gente la que está lista a pelear por Irán y por la resistencia, los que son realmente los que están luchando y los verdaderos iraníes. Y luego está mandando mensajes a la gran comunidad joven de Oriente Medio y musulmana, no solamente chiitas, sino que ahí no hace diferencia entre sunitas y chiitas, de entender ellos el poder de Irán, que es el único potencia que él dice que ha podido atacar a Estados Unidos de la manera como lo atacó, y que también esta juventud puede ver la arrogancia de Estados Unidos y defender la importancia de defender el Islam. Entonces, ahí vemos varios discursos juntos que está buscando crear un momento en esta juventud, no solamente en Irán, sino en toda la región, para congregarla en este objetivo común, que era el objetivo de Qasem Soleimani, que es esta resistencia contra este imperialismo. ¿Lo va a lograr? Es una gran pregunta, porque vimos lo que pasó con el avión en el momento que los iraníes, los guardianes revolucionarios, reconocen que tumban este avión, pero además después de 3 días de haber mentido, literalmente, haber acusado a los otros de mentirosos por haber dicho que posiblemente habían derrumbado el avión. Entonces, hay parte de la estrategia en Irán no les funciona tan bien. Bueno, hablando de resistencia, ya que has mencionado esto, aunque viene... me gustaría que habláramos no de la resistencia a la que invita el jefe, el líder supremo, sino a la de las calles, ¿no? Si podemos hablar un poco de estas protestas en las calles y qué diferencia las protestas de noviembre de 2019 a las que tenemos hoy, ¿no? Y que han sido también, entiendo, por estos 3 días entre que matan a Soleimani y derriban el avión ucraniano, ha habido un cambio también muy radical en las calles, ¿no? ¿Qué es lo que se respira ahora mismo en estas protestas? Yo creo que más que el derrumbe del avión, que si en ese momento lo hubieran aceptado como un error humano, pues la gente básicamente hubiera sido muy triste, el dolor grandísimo, pero yo creo que la gente lo hubiera aceptado más. Yo creo que fueron tan radicales en la manera como lo negaron, que cuando lo confesaron, para los iraníes es como si se hubiera caído una cortina, no solamente una cortina de una mentira que les habían metido por 3 días, sino algo que han venido jugando con ellos durante muchos años, porque es la manera como el sistema afronta las realidades, afronta los problemas. Se había afrontado las protestas del 2019, de noviembre. Dijo, estos son protestas que son impulsadas desde afuera por los grupos opositores, estos no, bueno, sí hay gente normal, pero la mayoría son orquestados desde afuera, y quisieran venderlo como si no fuera realmente el resultado de un movimiento popular y de un hartazgo, y no solamente de un hartazgo hacia la clase política, hacia la corrupción y hacia la represión, sino también hacia la situación económica del país, que la gente no solamente relaciona con las sanciones económicas, que obviamente han hecho muchísimo daño, sino que la gente también relaciona con el mal manejo y con la misma corrupción del sistema. ¿Qué pasa? La gente que sale a protestar en Irán digamos, en el 2017, 2018 y 2019, áreas rurales, barrios más con muchas dificultades económicas, una clase social, una media que se ha visto muy afectada por la situación económica y ha perdido muchísimo poder adquisitivo, que se siente básicamente que no tiene nada en este momento, que tampoco tiene trabajo, que no tienen oportunidades. Ese es el sector de la población, gente que no le llevan meses sin pagar un salario. Ese es el sector de la población que sale a protestar. ¿Qué pasa con la clase media, educada, urbana? No saben quiénes son ellos. Hay tanta división entre esas clases de la sociedad que no saben identificar quiénes realmente están en la calle, y sienten temor de perder lo poco que tienen, el estatus que tienen.
y tienen temor de terminar convertidos en Siria y en Irak. Entonces, a pesar de que no están de acuerdo con el sistema, no se atreven a salir a la calle. Pero en el momento que pasa lo del avión, la mentira, y sobre todo porque el avión estaba lleno de jóvenes como ellos, clase media, educada, gente que había emigrado a Canadá o a otros países a estudiar o a hacer una vida mejor, todos se sienten atacados. Y realmente la gente que vimos en la calle los primeros días fueron estudiantes, universitarios y gente lo que llaman en Irán hoy en día celebrities. ¿Qué son los celebrities? Los celebrities son actores de cine, escritores, gente de lo que podríamos llamar del sector intelectual, que juegan un papel muy importante en Irán, especialmente en las redes sociales, contra los que el régimen ha venido jugando un papel importante para desacreditarlos frente a la sociedad en los últimos meses. Entonces, ellos salen y luego ya el día de que van a Sadie Square ya hay muchísima más gente de otros sectores de la clase media. Entonces, esa es la gran diferencia entre las protestas del 2019 a las protestas que vimos ahora. Todavía no son masivas, o sea, hay un descontento, pero la gente tiene mucho miedo de ir a la calle porque tiene muchísimas cosas que perder. Y volviendo a Haidar, aunque ya has tocado, you've mentioned already, Haidar, the protests in Baghdad, but a bit linking it to or in parallel to what's happening in Tehran. What do you think has made the protests in Baghdad so solid, despite the really vicious attacks on the protesters? And you know, you mentioned at the beginning there had been a really clear anti-sectarian feeling to it that we have seen also in Beirut, in Lebanon, and that is somehow dying down. Are we seeing, in a way, the soon disappearance of this protest, or what is the feeling you have about this street movement? So in a very roundabout way, the protests, when it started, also had something to do with Iran. And by that I mean, according to the Prime Minister's own advisor, the straw that broke the camel's back in terms of widespread anti-government, anti-establishment feeling was the dismissal of a very senior Iraqi general who was the head of the counterterrorism services. American-trained, American-equipped, American-funded units, but largely popular, especially in the Sunni areas where they went and fought ISIS. The dismissal of this, allegedly due to pressure from Iran, was the enough is enough moment for the Iraqi people. And what makes the protests continue to be so strong is whilst it started at a very small, essentially it was just angry youth. It was angry youth who didn't have jobs. Those were the people who were on the streets protesting. The ones who really didn't get anything out of the post-2003 political order. But really the protests since October, we can say it's unprecedented because we're not just talking about numbers and scale. We're talking about a diverse cross-section of Iraqi society. So whilst it started with just angry youth, later students joined them, teachers joined them, professional unions joined them. It's become an Iraqi protest in every sense of the word. But of course, the response to this protest very much mirrored the ones in Iran in terms of the accusations. Right? This was seen by the pro-Iranian armed groups as an American plot, a Saudi plot, an Israeli plot. Sometimes it's a Ba'athist plot. Sometimes it's the Ba'athists and Israelis and Americans meeting in Turkey to overthrow the order. And that explains the very violent response from the security forces. And when I say security forces, I want to be a bit more specific here. I'm not just talking about police and army, but the paramilitaries and the militias. These are groups who defeated ISIS, right? They sell themselves to the Iraqi people as the ones who sacrificed 25,000 of their youth to protect this country. And their commanders see themselves as the guarantors of order and the guarantors of the political establishment. But really now it's Iraq being stuck between a rock and a hard place, because whilst the commanders are armed and they have the guns and they have the ammunitions,
as we've seen 600 deaths later, the determination and persistence of the protesters isn't going to go away. And every Friday they receive endorsement from Grand Ayatollah Sistani, who warns the government that if you don't address their concerns now, it's going to come back even more violent and even more chaotic. But interestingly, Sistani doesn't just say he supports the protest. His organization and his networks actually provide support, material support, food, logistics, and his representatives even join the protests. So it's a very complex and difficult standoff now, but it's clear these people are not going to go home. The Iraqi people are not, the protesters are not going to go home until we see serious change. And every change or promise of change we've seen from the government just shows you how detached they are from the ground and from the street. So one of the first things they did, for example, was, oh, we'll create more jobs, because the demand was, we want more jobs. But what they're creating is more public sector jobs. What they're doing is just enlarging the already very enlarged public sector. And oil's not going to last forever, and certainly not at this price. So actually, they're just going to be making the problem worse further down the line. Mm-hmm. And just like I asked about Muqtada Sadr, and to maybe explain a bit more his role, could you just explain about Sistani's role at the moment? How strong a man he is, and his relation with Iran as well? So Sistani is, without question, the most influential man in Iraq when he wants to be influential. And this is kind of the catch-22, because unlike Khamenei in Iran, Sistani, from a religious, not political, from a religious belief, he doesn't believe clerics should be in power. It's a fundamentally divergent view from theocracy. So in Iraq, Sistani sees himself as above the political process. But when he does want to get involved, no one can stop him. Whether that's Bush and the global superpower, or whether that's Qasem Soleimani and the Iranian strategists in Tehran. And on occasion, we've seen the two clash. So Khamenei and Sistani? Sorry, Sistani and anyone else, so including Khamenei, yes. Okay. So with the Americans, Bush, if you remember, in the early days, didn't want to hold early elections, direct elections. He wanted to create a caucus system where people select representatives. Sistani put his foot down and said, you have to have direct elections, and Bush was forced to concede. With Iran, it was the issue of Maliki. Iran and Qasem Soleimani, until the 11th hour, desperately in 2014 tried to keep Maliki in power for a third term, a man largely responsible for much of the chaos we've seen, including the emergence of ISIS. Again, Sistani put his foot down and said, you have to change. That's it. If Sistani says change, neither Qasem Soleimani nor Khamenei can override this decision. But he's 90 years old. He's frail. He's just had a severe broken femur bone, a leg bone. Remains influential, remains as much as he can to protect Iraq's interest and the Iraqi people's interest. But in the middle of this chaos, it's not clear what actually he can do besides the weekly Friday sermons urging the government to listen to the people. And this time they are not listening that much. Yes, yeah. Mm-hmm. And when he Actually, I think that's a good way of saying, the Americans listen to Sistani, the Iranians listen to Sistani, but the Iraqi politicians don't listen to Sistani when it doesn't suit them to listen to Sistani. Okay, before we move to the questions from the public, we're going to talk about the region a little bit, ¿no? Vamos a volver al año 2017, cuando la campaña contra ISIS, Daesh, Estado Islámico, supuestamente concluye y Estados Unidos se vuelve mucho más atento a las preocupaciones expresadas por Arabia Saudí sobre la intromisión iraní en los asuntos de sus vecinos. Los estadounidenses se enfrentaron en su momento a un verdadero o imaginario Soleimani en Yemen y, desde luego, en Irak y en Siria. Mientras tanto, Israel, el aliado más cercano de Washington, cuya seguridad bajo la administración
Trump se ha convertido en más o menos la única preocupación de la política exterior estadounidense en la región, comenzó a sentir también el calor de la presencia iraní en Siria y la de Hezbollah, el representante de Irán, en el Líbano. Y estos que surgieron envalentonados después de haber luchado junto a los iraníes en nombre de Damasco, ¿no? en Siria. Todas estas, estamos hablando de Irak, pero también de Siria, de Líbano y de Yemen. Bueno, son unos cuantos, ¿no? Por lo menos los visibles y que tenemos, los que podemos más o menos analizar, ¿no? ¿Cómo ven entonces, después de, también lo han tocado en lo que llevamos de discusión, la capacidad comprobada también de Irán de lanzar misiles con precisión, como acaban de hacer en enero? Entonces, con todo esto digamos, en la ecuación, ¿cómo ven estos movimientos o estos operativos extraterritoriales de Irán a raíz de la reciente crisis de enero? O sea, ¿cómo estimas, Catalina, que va a moverse esto? Haider es el experto en seguridad, pero Irán se siente fortalecido, especialmente con la precisión que sus misiles actuaron en Irak. O sea, independiente de que esto ha pasado a un segundo plano, porque obviamente la tragedia del avión terminó por opacar esto, no sé, y esto no lo mencioné, una de las grandes tristezas y rabias de los iraníes es que al día siguiente, o sea, el avión es derrumbado un miércoles por la mañana, y al día siguiente, durante el día, Ali Hayesi, que es el comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales, el que luego reconoce que han tumbado el avión, da una rueda de prensa donde están con todas las banderas de los aliados de Irán en la región. Está Hash al-Shabi, está Hezbollah, está Hamas, está todos mostrando la fuerza de la resistencia. Aparece victorioso contando realmente cuáles fueron los puntos que atacaron, la precisión de sus misiles, cómo lo habían hecho. ¿Qué pasa con esto? Realmente sí lo hicieron, y es realmente la primera vez que Irán logra un ataque de semejante precisión y de despliegue armamentístico, pero obviamente esa sonrisa de este general en la prensa, en la portada de todos los periódicos, pues crea esta insatisfacción mayor dentro de la población y hace que esa victoria que los iraníes consideran, de la que sigue hablando el líder supremo el viernes pasado, se haya opacado un poco, pero sí es un mensaje muy grande para los otros países de la zona. No hay que olvidar que Qasem Soleimani, el día que estaba llegando a Bagdad, traía un mensaje del gobierno iraní para entregarlo al primer ministro iraquí para que lo entregara a Arabia Saudita. Las conversaciones llevan ya varios meses que vienen debajo del tapete. ¿Qué tipo de negociaciones? Pues realmente no se sabe muy bien, pero hay un cierto acercamiento después del ataque a las instalaciones petroleras de Aramco en Arabia Saudita. Cuando realmente Trump no hace nada por defender a los sauditas se dan cuenta de que o crean algún lazo con Irán y empiezan a cambiar su estrategia, o Trump los va a abandonar en cualquier momento, y entonces pasa esta estrategia. Y yo creo que todos los países en la región tomaron nota. Irán es un país con una capacidad militar, especialmente ese programa de misiles que tanto ha tratado Trump de que Irán negocie, y por eso se sale del acuerdo nuclear, y también los europeos, de cierta manera, que ellos aseguran que no van a negociar, pues han tomado nota, y yo creo que eso se verá las consecuencias próximamente en la región. Solamente ayer estaba el ministro de Exteriores de Omán en Teherán. Omán ha jugado un papel muy importante en estas relaciones, estuvo el emir de Qatar, o sea que las negociaciones se están dando. ¿A dónde vamos a llegar? Pues tú sabrás de pronto más que yo, pero... I don't. Want to comment on that? Just briefly on what Iran's going to do, I don't know, who knows, because even the Iranians are sending mixed signals. Zarif, the foreign minister, said, and I quote, "The missiles concluded Iran's response to the assassination of Qasem Soleimani, but
Soleimani's new replacement has threatened Iran's going to respond in a manly manner. I have no idea what this means in terms of, security possible responses, or what even that says about men, right? If I respond in a manly manner, what does that say about us? I don't know. But it's good actually you mentioned the attack on Aramco, because whilst Iran demonstrated military capability for pinpoint precision strikes in Iraq against US forces, I think that is a much bigger deal, at least on a strategic level, because Iran or Iran's proxies, whoever was behind it, demonstrated far greater ability to exact punishment. One attack taking out half Saudi Arabia's oil production capability is a bigger deal than attacking a US army base in Iraq. So certainly, I think whilst the Arabs and Saudi in particular, as we've read from the WikiLeaks cables, who are constantly telling the Americans to cut the head off the snake, the Saudis don't want to fight. Even in Yemen, the Saudis don't want to fight. That's why they send Sudanese and fight through other proxies. But certainly they'll be very worried about Iran's ability. I mean, I don't know if I can say this, but there's even a joke that Iran can fart and take out one of the Gulf countries in the region. In terms of size and capability. You need a match anyway. But yeah, how they're going to respond. And there are many voices in Iran who always have said that the missiles, and I mean, it's 30 kilometers, 35 kilometers in the Strait of Hormuz, the missiles are in this side. They are ready. If they receive any attack from the other side of the Gulf, the Iranians are ready with these missiles to respond, and they talk about that openly. I don't want to preempt Iran's response, but can you imagine if just a few rockets to Dubai, a few rockets to Saudi, what they can do to the political, economic, and security situation, literally lights it on fire, and it doesn't take much in terms of the ability to send those missiles over. And it's the message that Iran sent. Right. Straight to them. Maybe they can unite Saudi Arabia and Qatar. You never know. Bueno, unas últimas palabras sobre el programa nuclear. The nuclear program. Yeah, that, no. I mean, yo creo que estamos en un punto importante y yo creo que el programa nuclear, además de lo que ha pasado esta semana con los europeos que deciden activar esta cláusula, que eventualmente los iraníes están amenazando diciendo cuidado, nos vuelve a llevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para volver a imponer esas sanciones que realmente se desmontaron después de la firma del acuerdo. Todo esto que está pasando con el acuerdo nuclear también hay que leerlo dentro del marco del sistema político interno iraní. No se nos olvide que en Irán hay una gran división, hay una gran pelea por el futuro del país. Rouhani es una persona que llegó vendiendo y prometiendo este acuerdo nuclear. Trump se sale, les desbarata toda su estrategia. Ellos, después del 2018, en mayo, cuando ya prohíbe que Irán venda su petróleo y realmente las sanciones empiezan a ser mella verdadera en el país, en ese momento los iraníes, también presionados por la parte más radical y por el líder supremo y por todos ellos, empiezan a hacer estos retrocesos en sus compromisos del acuerdo, pero también Irán insiste en que él quiere permanecer en el acuerdo por más que sea. Y esto hace parte también de una lucha interna entre Rouhani y Zarif contra los más radicales que hay en Irán. Sería una gran pérdida para todo el sector moderado, reformista, si se puede llamar, dentro del mismo sistema, que este acuerdo nuclear realmente se termine por esa razón, porque obviamente ellos cada vez tienen menos poder, tienen las nuevas elecciones parlamentarias que va a haber el próximo 21 de febrero. Si uno se ve la cantidad de candidatos que vienen de ese sector que no fueron aprobados sus credenciales por el Consejo de Guardianes, o sea que vamos a quedar con un parlamento mucho más conservador y mucho más radical que el que había. Todo esto es el único margen de maniobra que tiene en este momento Rouhani y Zarif para mantenerse, y porque también hay un punto importante. No soy muy experta en el tema, pero hay un momento en que Irán, creo que en el 2020, en el marco de esas sanciones, se le levantan
las restricciones para comprar armas. Y en ese momento puede comprar las armas a Rusia, a China, porque de todas maneras la capacidad militar de Irán, no se nos olvide, es restringido. Ellos han realmente trabajado muy bien en su capacidad de militar, en las armas que ellos producen, en sus misiles, pero la mayoría de esta producción es indígena. La capacidad de aviación de Irán es mínima, todo esto viene de las épocas del Shah, de hace 40 años, Irán no realmente ha comprado aviones en estos 40 años, entonces su capacidad militar de Irán no es tan grande como la gente piensa, su capacidad para pelear guerra de guerrillas y los misiles por eso son tan importantes. Entonces, tanto estas restricciones para comprar armas como la pelea política interna que hay en Irán, es importante para ellos mantenerlo y por eso Zarif es tan concreto con los europeos. Hoy volvió y les mandó un mensaje diciéndoles: ustedes están siendo presionados por los Estados Unidos, ustedes están cayendo en el juego de ellos, ¿cómo se quieren mostrar fuertes si realmente están? Porque una de las teorías es que Trump amenazó a los europeos con ponerles unas sanciones y tarifas en ciertos productos si realmente continuaban con el acuerdo nuclear. Entonces, y en esta pelea, y esto va a seguir así por un tiempo, Irán por el momento no quiere salirse del acuerdo nuclear, pero cada vez son más potentes las voces. Si uno habla con guardias revolucionarios, con gente más conservadora, dicen: en 2 o 3 semanas haremos el anuncio y nos retiramos del acuerdo nuclear. Esto también es parte de la retórica, pero